Ahora, un especial de Los Destacados, con Vero Casillo. Un espacio para compartir entrevistas. Especial Los Destacados. Escuchalo en losdestacados.com.ar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo especial de Los Destacados. Este es más especial que nunca porque estamos celebrando 100 años de la radiofonía argentina, 100 años de la radio. Y lo tenemos a Fabián Serfoglio en esta charla, en esta entrevista que nos prestó un ratito. Así que, Fabi, muchas gracias. ¿Cómo estás? Hola Vero, gracias por haberme convocado, por haberme invitado. Bien, todo bien. No, por favor. Bueno, yo en realidad quería primero comenzar preguntándote cómo fueron tus inicios en radio. Yo sé que sos de General Madariaga y tenés una historia larga en radio, hiciste varias cosas y además de locutor, sos actor. ¿Está bien ese dato? Ponele, sí, estudié algo. Pero te tiraba más la radio. Sí. Qué sé yo, cuando era chico, empezó todo esto cuando era chico, jugando. Yo siempre digo que hoy en día sigo jugando al juego que más me gustó jugar de chico. Siempre me fascinó la tele y la radio, los medios, la música, y por ese camino fui transitando. Y empecé jugando a la radio. Cuando era chico, al lado de mi casa, en mi pueblo, había un personaje que era locutor de pueblo, que hacía varios programas de radio. O sea, no es que hacía varios programas de radio, sino lo que es el locutor todoterreno. Quien viene de un pueblo lo va a entender, que por ahí él hacía un programa agroganadero, ¿no? El mercado agroganadero. Y después tenía que relatar un partido de fútbol y lo hacía, grababa sus publicidades, transmitía carreras de automovilismo. Bueno, entonces yo me quedé con eso al lado mío y escuchando mucha radio. Y yo imitaba a mi vecino y después empecé a imitar a los que yo escuchaba en radio anunciando canciones. Mi viejo era muy tecno para la época y en casa siempre hubo un equipo de audio. En ese momento teníamos un tocadisco Winco. Mi viejo había comprado los primeros reproductores de cassette grabadores. Entonces yo grababa mis programas de radio. Así empezó todo. Después, bueno, se fue mezclando con la actuación y todas esas cosas. Experimentabas. Totalmente. Sí. Y aparte me posesionaba mucho. Mi juego era ese. Claro. Era ver una carrera de Fórmula 1 y al toque ir al patio de mi casa, hacer un auto de Fórmula 1 con escombros, con chapas, y era Reutemann. Y otro día era, qué sé yo, otro personaje que veía en televisión, Tarzán. Y ahí en esta radio estaba al lado de tu casa, o sea, en esta misma radio iniciaste tus primeras experiencias, porque viste que generalmente hacemos radio antes y después empezamos a estudiar. Es Sí. creo, como un denominador, ¿no? En la mayoría No, tal cual. de radio. Sí. ¿Cómo se llamaba la radio? Bueno, después... ¿Cómo se llama? ¿Cómo es el nombre de la radio? El U28 Radio Tuyú. Mira. Que es de los Pagos del Tuyú, es una parte grande del sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Es más, mis pagos se llamaron los Pagos del Tuyú en una época, se llamó Divisadero y después General Madariaga. Y mi vecino, sí, obviamente porque era la única radio del pueblo. Después, en los 90 proliferaron varias, incluso la FM de esa AM, que es el 28. Ahí empezó todo, sí. Con amigos que ya tenían un programa de radio, yo me fui metiendo un poquito de costado, por el lado de la música, yo ponía música, les daba mi publicidad a este conocido amigo, otro vecino más. Allá nos conocemos todos, somos todos vecinos. Sí. Y ahí me fui metiendo de a poco, cebando mate, grabando publicidad, hasta que llegué a ser co-conductor de Bien de abajo. Sí. Es más, aprendí a hacer mate en la radio. Ah, mira. Pensé que ya tomabas mate. No, bueno, de ahí empezó. Bien, adolescente. Fuiste creciendo y después ya te dejaban meter bocado en tus columnas. Pero siempre
Siempre relacionado a la música. Sí, 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 mayormente a la música. Sí, los programas musicales pasaron varios. Ese programa se llamó Frecuencia Límite, que fue medio como que se fue armando el equipo. Obvio, éramos todos conocidos del pueblo, algunos con más afinidad que otros. Y Claro. hoy en día somos amigos inseparables de toda la vida, ¿viste? Bueno, Yo lo primero que hago en mi pueblo es encontrarme con ellos y comer un asado. ¿Viste? bueno. Pero sí, así fue. Y pasamos por varias radios, varias emisoras ahí de la costa. Te estoy hablando de mediados de los 80, Ujú. de mediados de los 80. Ahí empezó todo. Después, en los 90 proliferaron las FM, muchas Claro. FM, y ahí saltamos a Pinamar, hicimos varias temporadas en algunas radios de Pinamar. Ah, hay muchas radios en Pinamar, sí. Sí, sí, muchas radios y mucha muy buena programación. Y, ¿y a qué edad cuándo te viniste a Buenos Aires? O sea, de esta primera experiencia, distintas radios, ¿cuándo decidís venir para Buenos Aires? Porque vos ya te venís para laburar, para estudiar, para otra cosa. Sí, yo cuando terminé el secundario intenté estudiar farmacia en La Plata, nada que ver, muy alejado, pero muy cercano a mi familia porque tenemos una farmacia en Madariaga. Claro. Se me decía que tiene actor, locutor, farmacéutico. Mi viejo era farmacéutico, tenía una farmacia en Madariaga hace muchos años, que heredada de mi abuela. Mi abuela era químico farmacéutica. Claro, el hijo de Y farmacéutico, o sea, ¿cómo no ibas a saber? claro, entonces yo dije, ¿qué voy a estudiar que otra cosa que farmacia? Ya la tengo instalada la farmacia. Pero no fue un mandato familiar para nada, ¿eh? Tal es así que duré muy poquito porque me di cuenta que no era lo mío, volví a mi pueblo y a mis viejos le dije, esto no gasten más plata porque no es lo mío, quiero intentar con actuación. ¿Y qué te gusta? Actuar. Ya venía haciendo obras de teatro en Madariaga, con el grupo de ahí de mi pueblo independiente. Y así fue como en el 86, en el 87 me vine a Buenos Aires. Y empecé a estudiar teatro, paralelamente había enganchado en una cooperativa de teatro con un director que había dirigido en Madariaga, Ah, que ya me conocía, claro. y paralelamente seguía con los programas de radio en mi pueblo. Es más, en un momento iba y venía los fines de semana Ah, y hacía ya mi programa propio, ya no era con el equipo ese que había empezado, ya era mi ahí vas. programa propio. Claro, ya iba solo, lo armaba durante toda la semana y tuve la suerte de un verano conocer a gente de rock and pop porque se instalaron en mi pueblo para salir al aire y difundir. En esa época se difundían mucho las radios de Capital en los veranos, ¿no? Sí, como Estamos programa. hablando, para quien nos esté escuchando, estamos hablando de fines de los 80, comienzo de los 90, donde no había internet, no había streaming, ¿viste? Era solamente FM, AM. Entonces recalaron allá en Madrid porque era una radio legal. ¿Cómo? Todo muy artesanal. Y muy artesanal, sí. Lo digital todavía ni asomaba. Es verdad. Después apareció el CD, ¿viste? Como en mi pueblo, bueno, la FM de esta LU28 era la radio legal, porque había muchas truchas en ese momento. Dijeron, recalaron allá para llegar a toda la costa, con mano de obra barata, que éramos nosotros, los locales. Entonces hacíamos Rock and Pop Beach. Y ahí entablé que yo para esto sabía lo que era Rock and Pop porque la escuchaba, era Claro. oyente de la radio, era la número 1 en esa época. Y así fue como paralelamente hacía teatro, estudiaba teatro, seguía con los programas de radio en mi pueblo, y después de esta experiencia, al tener el gancho con Quique Prosen, que era capo ahí en la Rock and Pop, iba a ver y me metía en la cocina de lo que eran los programas de Rock and Pop y ver cómo lo hacían y ver cómo programaba Bobby Flores. Una escuela. Claro. Fue una escuela de radio antes de estudiar locución. Te hablo ya de los 90.
Y con todo eso, y el teatro que iba y no veía, y si no veía un mango con el teatro, mi vieja me dijo, ¿por qué no intentás locución? Claro. ¿Y te parece? Y sí, y bueno, y ahí me embarqué en la locución. Claro, o sea que vos no lo habías pensado desde un inicio, o sea, fuiste como descubriéndolo, casi por casualidad. Una cosa te llevó a la otra en realidad. Exactamente, pero había un chico de Madariaga, de mi pueblo, un conocido, que ya había estudiado locución, que era el único locutor recibido de mi pueblo. Ujú. Entonces fue el que me dio los primeros tips, dónde ir, a dónde, qué hacer, cómo practicar, cómo era el examen de ingreso. Me costó porque 2 intentos fallidos en COSAL, donde finalmente entré y me recibí, y uno en el ISERMAL. Vos Sí, sí, después del tercero. exacto. No, En para el los medio que nos están viendo, no es tampoco tan sencillo, dar un examen de ingreso. Son muchas cosas que hay que tener en cuenta y preparar. Sí, totalmente. Y el del ISER particularmente era más difícil todavía. A mí me han encontrado un problema las cuerdas vocales. Ah, Ya me habían encontrado algo raro en el primer intento a COSAL. Tenés la voz velada, me dijo Débora Goodkin, uy, Débora, un beso enorme. fonoaudióloga, mi fonoaudióloga. Amigo, después nos hicimos muy amigos. Y, Sí, y en el ISER no podía, primero que no podía hacer el examen porque tenía un problema en las cuerdas, porque me lo detectaron, porque para el ISER en esa época, no sé ahora, había que llevar un certificado que te lo sí. extendía un otorrino. Y ahí me enteré que tenía un hiatus. Y mi viejo pobrecito me dice, bueno, ¿vos estás seguro vos querés ser locutor? ¿Vos te gusta la carrera? Sí, papá, yo ya la tenía re clara. Ya quería hacer eso. Bueno, entonces se puso en campaña mi viejo, consiguió averiguando con contactos de médico, papá farmacéutico, un otorrino bueno que lo pueda operar, papá, vamos a La Plata, el doctor Tabela. Bueno, me operé, hice la rehabilitación con Débora Goodkin, y ahí sí, me bocharon en el ISER, pero entré en COSAL. Claro, pero porque ya habías hecho la rehabilitación y ya se te escuchaba mejor. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Mirá vos, qué grande tu viejo, que ahí metió presión. Sí, Y, sí, sí, si realmente te gusta, lo hacemos, dale, bueno, dale, vamos. no, qué bien, muy bueno. Y mira, mencionaste que tuviste una escuela nada menos que con Bobby Flores, a vos que te gusta la música. Eh, ¿quiénes eran tus referentes en ese momento? Porque estaba el locutor de Madariaga, que lo tenías al lado, y además vos escuchabas radio. ¿A quiénes escuchabas o pensabas que me gustaría hacer lo que hace tal, o mismo Bobby Flores? Claro, cuando yo hacía esos programas imitando a José Luis Setino, que era mi vecino, después empecé a escuchar mucho Radio Colonia. En mi pueblo hoy en día llegan muchas, bueno, acá también Radio Colonia, pero entre tantas otras radios uruguayas. Ajá. No sé por qué las ondas llegan más rápido que acá, y yo escuchaba mucha radio uruguaya, partidos de fútbol uruguayos, los imitaba mucho a los relatores. Y un argentino, en este caso, que trabajaba en la radio uruguaya, Piti Beliar, trabajó mucho con Badía, estuvo mucho en televisión también, fue el primero que me marcó para los programas musicales. Ah, Estilo disco se llamaba un programa, y otro parecido, estilo disco, y bueno, ya me voy a acordar el otro. Pero fue el primero. Después descubrí, bueno, la REA era levantarme a la mañana y escuchar rapidísimo. sí, sí, sí. Pero en Hacía cuanto lo a mismo. radio, claro, los que tenemos cierta cantidad de años, Obvio, nos nos levantamos levantamos con temprano. eso, seguro. No, y después, bueno, después escuché a Lalo Mir y fue como el resumen de todo. Claro, Lalo Mir para mí fue el resumen de todo. y te hizo el clic. Sí, porque lo escuchaba y el tipo en Radio Bangkok podía ser un locutor serio, podía meterla a actuar, hacer un paso de comedia, sabía de música. Era como el resumen de todo. Y en cuanto al locutor también, el Badía. Sí, no, después Pero fue. Badía yo no lo conocí tanto en radio.
a Juan Alberto. Claro, Porque no, ya te digo, yo en radio no escuchaba tanto las radios, claro, de esa época. Sí, después cuando hizo muchas temporadas en Pinamar con su con Estudio Plan. Pinamar para Mar. Claro, ahí sí lo escuché muchísimo a él. Pero también otro de los grandes referentes. Sí, sí. Y después, bueno, egresás de COSAL y empezaste a trabajar inmediatamente. Sí, tuve mucha suerte porque en esa época los primeros trabajos que teníamos los locutores y locutoras eran las suplencias de fin de año de los locutores de las radios AM, ¿no? Lo que nadie quería agarrar, ahí. Lo que nadie quería agarrar, a ver quién viene de ahí. Bueno. Y antes de fin de año nos marcaron algunos para que vayamos a Radio Nacional a hacer una prueba para informativo para cubrir los baches de Año Nuevo y Navidad. Claro. Entonces, bueno, yo hice la prueba y quedó. Y me llaman y me dicen que, al tiempo me llaman y me dicen que había quedado, que había, pero en el medio lo que pasa fue lo siguiente. Nosotros todos tenemos un padrino o una madrina. Elegimos un padrino, una madrina que nos acompaña cuando nos recibimos, ¿no? Un guía. Y yo lo elegí a Quique Prosen, que me había dado la gran oportunidad, por lo menos en Madariaga, de hacer radio allá con Rock and Pop y después conocer a todos esos que te nombré y la mítica Rock and Pop de la calle Belgrano. Entonces lo llamé a Quique y le digo, mira, Quique, yo me recibo tal día la fiesta y te elijo a vos como padrino. Y vos sabés que la frase esa, llamar justo en el momento exacto, bueno, yo llamé justo en ese momento. Se habían peleado un conductor con el co-conductor de un programa y quedaba uno y necesitaban otro. Entonces yo llamo y le digo eso, y me dice, sí, no te hagas problema, pero me dice, ¿te gusta el rock nacional a vos? Me encanta, obvio, le digo yo, ¿viste? Porque ya veía la onda. Así hubiese sido música clásica. Pero vos sabés que sí, tal cual. Te lo juro que fue así. Y me dice, ¿tenés algo que hacer? El primero de enero arrancás con Rock de Acá, un programa con Conrado Geiger, que ya era uno que ya venía de hacer varios programas de radio era conductor, el periodista, en Rock and Pop, porque se peleó con el co-conductor, que yo, lo echamos a la mierda, vas a estar vos. Y cuando me llaman de Radio Nacional le dije, mira, disculpame, pero... No, disculpame, pero tengo una oferta mejor. Y ahí arranqué. Primero, recién recibido, 1 de enero del 95, con Rock and Pop primera. Y yo quería tocar el cielo con las manos, estar ahí, yo quería estar ahí. Y arranqué ahí, ligué la entrada se cumplían los 10 años de Rock and Pop, y para celebrarlos, Greenman trajo a los Rolling Stones por primera vez. Así que me pagaban 2 mangos, pero estaba en la Rock and Pop, sí, estaba en la Rock and Pop y en los pasillos me lo encontraba a Pergolini, a Lalo volvía, en esa época volvió a Rock and Pop, que se había ido. No, fue un sueño hecho realidad, así, tal cual. Bueno, después hiciste muchas cosas, tuviste tu paso por Aspen, ahora estás en Intrusos, hiciste muchas cosas, y ahora estás con un programón, que yo lo escucho, estás con un programón, y lo que siempre me llamó la atención es que estuviste siempre rodeado de clásicos, porque en Aspen también tenías un segmento, estabas, si mal no recuerdo, eran los domingos por la tarde, sí, clásicos, y ahora estás sábados y domingos en disco retro, en la 100, rodeado de clásicos. Y la verdad que creo que ahora, no sé vos cómo lo definirás, pero me parece que estás cumpliendo el sueño en poner la música, te veo ahí siempre con los vinilos, o sea, es como que agrupaste hoy en disco retro todo eso que contaste. Sí, yo aparte por la libertad que me dan en la radio,
Me dejan sugerir canciones, la sección Momento Vinílico, después de que Petinato cuando estuvo en la 100, él ponía vinilos, quedó un bache ahí, y Claro. cuando se reformó el estudio, todo digital, le dije a Diego Pozo, a mi jefe, dejá la bandeja como algo análogo, él es melómano, ¿viste? Y programador de la radio, bueno. Entonces hablamos el mismo idioma. Entonces me dije, bueno, está bien, te lo voy a dejar. Y sí, a mí me encanta anunciar canciones, estar ahí, como yo digo, surfear dentro de arriba de las canciones. Y vengo del retrómetro también de la Metro. Hice la Metro, después Aspen y después de hace ya bastante años, bastante tiempo. O sea, de Desde Rock 2007. and Pop a Metro, después Aspen y ahora la 100. Y en el medio, entre Rock and Pop y Metro, estuvo Radio City, Sí, que era en el 90, sí, Radio City que funcionó después entre tantas radios que pasaron por el 95.1, por esa después señal de de... FM del Plata, que la dirigía Lalo. Exacto, la de Lalo, que esa era hermosa, esa radio era hermosa, después vinimos nosotros. La Negra Pero estaba Bernal, buena también, Radio City también estaba buena, también estuvo buena. estaba muy buena. Sí, así que pasé por varias etapas y como en la semana, y por suerte estaba en la tele, nunca podía dar el salto semanal, solamente algunas pocas veces laburé yo en la semana, en esa etapa de Radio City, alguna de rock de acá, ahí de la primera etapa que yo hice en Rock and Pop, pero generalmente en todas las radios laburé fin de semana, sábado y domingo. Claro, porque lo que vos haces en tele tiene una continuidad, vos estás todos los días, o sea, por eso no puedes darle la continuidad en radio en la semana. Sí, claro, sí, generalmente pasaba eso, Sí. y en un momento en que otra era la tecnología, si bien el programa de tele iba a la tardecita o a la noche, yo me pasaba casi toda la tarde en la productora. No era que podía grabar en mi casa, ¿entendés? O en otro lugar así, ambulante. Tenía que estar ahí y grabar ahí. Y esperar que los informes en ese momento salieran para estar yo al toque grabarlo. Era otra etapa. Sí, hoy las cosas cambiaron un montón. Y para vos, si me lo tuvieras que explicar o definir, ¿qué es la radio para vos o qué es la radio en tu vida? Y bueno, es un poco lo que yo te contaba al principio. Como oyente, no concibo un día sin escuchar radio. Soy muy fanático del medio. La verdad que siempre me acompaña. Trato de buscar, de hurgar, de hacer zapping, de escuchar otras cosas. Para Incluso a veces ¿Cómo? para mantenerte actualizado, escuchas otras cosas. Sí, también. Y vos sabés que a veces un consejo que les doy a los que están estudiando locución, Te iba a decir eso. claro, que escuchen todo, que escuchen hasta lo que uno no le gusta Exactamente. escuchar, para saber cómo no hacerlo. No, pasa que mucha gente te dice, y a mí no me gusta la M, me gusta la FM, pero hay que escuchar todo porque Hay que hay escuchar. que poder hacer todo. Claro, porque te puede tocar, o incluso también para decir, no, esto no me gusta hacer, y no criticar por criticar, porque a veces en una etapa tuvimos nosotros como estudiantes de locución, de criticar, mira lo que hace tal, y no nos damos cuenta que después, ya profesionales y entrando en el medio, tenemos que acatar distintas órdenes. Claro. Y seguir distintos lineamientos. Entonces, ahí nos decimos, no, esto no era así, lo que yo creía. Le decían que haga tal o cual cosa, y hay que saber hacerla. La radio para mí sí es estar todo el día con una compañía continua prácticamente. Y me gusta escucharla, escuchar a mis amigos, saber lo que hacen, descubrir otras radios. Cuando viajo a mi pueblo en la ruta, siempre, cuando yo más o menos me doy cuenta que empiezo a escuchar radios uruguayas, me remonto a cuando era niño y empiezo a escuchar esas señales. Claro, sí.
Que aparte cómo te lleva a viajar, ¿viste? Y eso entre la radio y la música yo creo que provocan eso. ¿Y cómo ves la radio hoy? Yo la radio hoy la veo mucho más fortalecida. Algunos creen que por ahí la radio está en picada, en caída, pero todas estas, la tecnología, todo lo nuevo, tecnológicamente hablando, lo ha fortalecido. Porque yo a veces, que cuando apareció la radio, era un mueble enorme en una casa, y claro, y la gente se reunía Estaba alrededor. para, claro, para escuchar diferentes programas, radioteatros. ¿Quién iba a pensar que después uno iba a llevar la radio a todos lados con un Walkman, una radio portátil, la de la cancha, o iba a tener pilas? Y siguió, y era todo tecnología que fue cambiando. Después en el auto, la radio en el auto, ahora la tenés en el teléfono, ahora la podés escuchar los programas de radio cuando vos quieras, porque Claro, están en las páginas de la radio. Bueno, y eso sigue siendo radio, y yo creo que no va a exactamente. morir. Está totalmente fortalecida. Lo que no me gusta, que no es radio, son las transmisiones en HD. Ya cuando uno, por ejemplo, yo estoy viendo una cámara, Sí. es televisión. O Una sea, cosa es que una cámara se meta dentro del estudio de radio y mire, ¿no? Una cámara intrusa, y se qué es va. lo que están haciendo. ¿Entendés? Claro. Pero Pero ya no cuando porque vos estás mirando, una cámara fija en un estudio todo el tiempo y que vos puedas ver a los conductores mientras hacen el programa, ¿a eso te referís? claro, si los ves, rompes un poco la magia. Pero los conductores no están. Cuando ya el conductor se va a la cámara y la mira, Sí. ya es televisión. A mí me ha pasado en determinada radio, escuchar, a ver qué pasa con esta radio tan moderna que dice que es. Entonces yo la pongo en el auto. Y escuché a unos pibes hablando, interactuando, y mirá tal cosa, mirá. Y yo estaba manejando, yo ¿cómo Claro, mirar? Ellos ya estaban con la radio a través de internet, de y- la web, de su página web, donde se veía pero quedaba en segundo plano la radio. Y claro. eso para mí no es radio. Lo otro sí lo fortalece. Y si algo es característico de la radio es que justamente no te estorba, no te interrumpe y te acompaña. Y vos podés hacer otra cosa mientras escuchas radio. Cuando la imagen lo que te demanda es la atención. Si no prestás atención, no lo viste, pasó. No, y aparte, ¿sabes qué, Vero? Que sigue siendo inmediata la radio. Sí, Viste en que eso es ahora insuperable. En eso para mí es insuperable. Claro, porque ahora con el Twitter, fíjate que muchos programas a veces me dicen, y Duro de Omar, el programa de tele, Duro de Omar, ¿se podría hacer hoy? Y yo creo que por ahí no, porque nosotros hacíamos informes sobre la actualidad. Claro, Hasta Bendita se ha acomodado diferente, que era el formato de Duro de Omar, se ha acomodado de otra manera, porque hoy con el Twitter ya fue esa claro, noticia, eso que queda pasó, fijo. queda muy lejano totalmente. Entonces, Claro. ¿qué programa de televisión vas a hacer? En cambio, la radio está, mirá, tuiteó tal cosa, último momento, ya, salió. Sí, sí, Eh, además que con un teléfono llegaste al lugar donde sucedió el hecho, llegaste cuando la tele todavía tiene que llegar con un móvil, instalarse, bajar el camarógrafo. Eso, sí, a pesar de todo, todavía le gana a la tele, sí, totalmente. esa inmediatez es para mí lo que la hace insuperable. Y bueno, está cumpliendo 100 años y atravesó todos los cambios. O sea que yo también creo que lo tecnológico la favorece, que puede cambiar la forma, esto es algo que siempre digo y no me canso de decirlo, yo creo que puede cambiar la forma hasta de transmisión, pero siempre va a ser radio esto de que haya un otro del otro lado que te escuche, siempre va a ser radio. Deja de ser radio cuando pasa lo que vos mencionás, cuando ya interviene una cámara y ya le prestás más atención a la cámara que al micrófono. Eh, Claro, ahí exacto. sí, pero mientras lo otro siga sucediendo, y no importa cómo se transmita, lo puedo escuchar cuando quiero, pero escucho un programa, tengo que escuchar un audio, una persona que me hable. Sea uno o sean cinco en micrófono, digamos.
pero me parece que en eso tenés mucha razón. La tecnología para mí la favoreció. Sí, mira, mientras haya alguien que vos escuches a través de un parlante, va a ser radio. Decían o dicen que en Noruega se terminó la radio, no hay más Claro, radio. apagaron las radios, sí, las radios Pero comunes, análogas, y quedan las digitales. claro, la digital, pero sigue siendo radio digital. Radio válvula, radio transistores, radio a pila, que no, uy, mirá, no tengo que enchufar, hay unas cositas así que son pilas. Ay, mira, y se meten acá es tecnología, es eso, es eso. Sí, pero Realmente. creo que es el medio que tuvo la habilidad de reconvertirse a lo largo de los años y que a la tele tal vez le cuesta más. Sí, totalmente, totalmente. Así que, bueno, bien por la radio, entonces. Bien por la radio. Bien por la No radio. dejemos la radio, trabajemos en Obviamente, radio siempre. obviamente. Bueno, esta radio es una radio online, que es Los Destacados, y la lanzamos un 27 de agosto, y hoy estaría cumpliendo 4 años. Así que la iniciamos allá en 2016, y no por nada elegí esta misma fecha, ¿no? Para comenzar este proyecto propio. ¡Feliz cumpleaños! Así que no es por nada también la fecha, pero sigue, yo la verdad es que también en eso por ahí me siento un poco identificada con vos, que me doy el gusto de musicalizarla. Y creo que eso es una parte también muy linda de hacer radio, porque no es solamente el hablar, el musicalizar también está muy bueno. Creo que a vos te pasaba mucho eso también cuando empezaste, digamos. Sí, y lo bueno es saber hacer todo dentro de una radio, porque como hoy hablábamos, nunca vas a saber qué tenés que hacer, en qué momento, en qué radio. Entonces, está bueno tratar de hacer todo y saber cómo se hace todo. Para hacerlo uno o para indicarle Claro, a sí. otro qué es lo que uno quiere. Sí, yo creo que tuvimos una ventaja, los que venimos de otra generación y una radio más artesanal. Esa es una ventaja. Porque Sí, hoy en día, al pasar por esas etapas, sabemos cómo realizar o cómo que alguien realice con la tecnología digital ciertas cosas que nosotros las hacíamos con un cassette. ¿Entendés? sí, que hoy lo Es muy difícil. Claro, claro. Entonces ya sabemos cómo hacerlo, lo que costó hacerlo en esa oportunidad y ahora qué fácil que es. Por eso tenemos una escuela muy importante y siempre y cuando la hayamos aprovechado, ¿no? Totalmente. Y bueno, y la formación que, obvio, es más que importante. Eso es consejo que hay que darle a todo el mundo que se quiera meter en esto, hay que formarse, porque parece muy fácil, pero después cuando estás ahí en la cancha no lo es tanto. Claro, seguro, seguro, no, y en el transcurso uno, ¿y para qué esto? Uy, Dios. Y después, en el momento cuando estás en la cancha y aparecen cosas, que vos decís, claro, esto, yo me acuerdo que esto me lo dijo tal en tal clase de tal cosa, o un consejo que me dio tal. Sí, 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 Siempre hay un profe porque que es así, recuerda. ¿eh? Es así, calculo que en cualquier, no solamente en nuestra profesión, en todo momento pasa, en toda profesión, tal Es así. cual. Bueno, Fabi, la verdad, un placer hablar con vos. Felicitaciones por ya más de 25 años de carrera, de trayectoria. Felicito también, ya lo he dicho otras veces, el programa que haces, la verdad que Disco Retro, uno de los mejores programas. La música, obviamente, yo porque soy ochentosa y los clásicos, obvio que me gustan. Y sabes mucho de música, sabes bastante, tiras mucha data y eso está buenísimo. Me gusta cuando la gente tira data de los temas, no la conocida, no lo biográfico, sino siempre aportar un dato más que por ahí nunca lo habías escuchado, y eso está bueno. Me gusta cuando la gente escucha y aprende a la vez. Así que te felicito por eso. Gracias, Vero, gracias. Bueno, gracias por la invitación, a eso que vos decías de la data y todo. Yo me acuerdo que
estaba empezando a estudiar locución y me lo encontré en una radio de Pinamar como compañero de Bebe Sanso, ahí nos conocimos. Sí. Yo ya lo admiraba, ya lo escuchaba en Rock and Pop, porque ya él pasó, de Z pasó por Rock and Pop. También de Cosal, cosalero como nosotros. Sí. Y bueno, yo lo veía anunciar canciones, bueno, a mi amigo también, con quien empecé, que tenía 10 años más que yo, con toda la cosa en la cabeza acá en el chip, viste, con toda la data, y yo tenía que ir a los libros en ese momento para nutrirme un poquito de... Y yo alguna vez, y bueno, y sí, con los años se fue metiendo todo ese conocimiento, pero a mí me sorprendía, lo admiraba tanto a Bebe Sanso verlo y decir, vamos con tal tema y agarrar los CDs, vamos tal, y salía y hablaba, pum, pum. Qué memoria. Otro grande que, bueno, que lo conocí, otra de las cosas que me da la profesión, lo conocí y es un amigo. Qué bueno poder haber logrado eso. Bueno, Fabi, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo, y felicitaciones por todo el recorrido. Y bueno, estaremos en contacto seguramente en otro momento. Ojalá pase toda esta pandemia lo antes posible y podamos volver a cruzarnos en Cosal en algún evento que siempre vamos, porque siempre está bueno volver a la casa donde uno estudió, que está muy bueno. Sí, total. Bueno, un beso grande, Vero. Saludos a todos. Gracias. Gracias y bueno, seguimos en contacto. Esto fue Especial Los Destacados con Vero Casillo. Hasta la próxima.